El domingo próximo pasado tuvimos el primer sermón sobre el libro de Zacarías, ¿verdad? Vimos del capítulo 1 al capítulo 6, cuál fue allí la palabra, el mensaje de Dios, que estaba muy airado contra sus antepasados, le dijo a los israelitas. Alegres, hermanos. ¿Cuántos están alegres? Mira, yo cada vez me voy pareciendo más, se me olvidó el nombre de este pastor, no sé si viva, pero completamente llegando a los 100 años, un americano que estuvimos en un congreso con él, una bendición tremenda ese hombre. Y él decía que él ya era mexicano, dice, porque había tenido no sé cuántos infartos y cuántas operaciones y ya le habían hecho transfusión de sangre y que él ya su sangre era mexicana, decía, pero bien anciano, hermano. Pero no, con una tremenda carga, presencia de Dios, que llorábamos cuando llegaba ese hombre, hermano, y éramos cientos de varones allí. Pero me gustaba su presentación. Él decía, amados hermanos, dice, soy muy contento de estar aquí, dice. Y uno piensa de que porque estaba ahí con nosotros. Entonces, no, dice, porque a mi edad donde esté estoy contento, dice. Entonces yo digo, ya estoy llegando a la edad en que voy a empezar a decir, hermanos, estoy muy contento de estar aquí porque a mi edad, ¿verdad?, donde sea que esté, estoy contento. ¿Cuántos, donde sea que estén, están contentos? Porque esa es la actitud, hermano. ¿Sí? No es el lugar físico donde estés, es el lugar en que, gracias, el lugar en que estás en tu corazón. Aleluya. Esa es la diferencia, hermano. Uno hace la diferencia. Somos la luz y somos la sal. Así que donde estemos nosotros hay luz y hay sal. Y la sal, ¿qué es? Algunos dicen en la aplicación, la sal es para darle sabor al mundo. No, si lo que el mundo no necesita es sabor. La sal en el primer siglo, de hecho viene la palabra salario, se pagaba con sal porque no había refrigeradores, neveras, como le llamaban o le llaman algunos. ¿Y cómo se conservaba la carne? Con sal. Así que la sal era muy importante para detener la corrupción, ¿sí?, de la carne. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros somos la luz, es lo que alumbramos en lugar oscuro, y la sal es para detener la corrupción en el mundo. Así que donde usted y yo estemos, si somos hijos de Dios, somos la luz y somos la sal. Así que aprenda a estar contento donde sea que esté, familia. Aleluya. Ok. ¿Qué vimos en Zacarías, hermanos? Vimos el domingo, vamos a tener un breve repaso, el llamamiento a volver a Jehová. Recuerde las reglas de interpretación porque me interesa que aprenda. A mí me interesa que los miembros en plena comunión de esta iglesia aprendan a compartir la palabra, pero para compartirlo tienes que comerla, tienes que alimentarte. Y la Biblia es un libro y tiene reglas de interpretación, y una de las reglas es el contexto. Eso es el primero, la primera regla de interpretación es el contexto, hermano. Y allí dentro del contexto hay otras reglas, como en lo que estás leyendo hay palabras que se repiten, hay lo que nosotros buscamos es la verdad central. ¿Cuál es el mensaje? Porque usted puede ser un mensajero, pero si no tiene mensaje, si usted va a predicar, usted ya es un mensajero, pero ¿cuál es tu mensaje? Aquí vemos en la escritura que dice, vino palabra de Jehová a Zacarías, vino palabra de Jehová a Zacarías. Ya de ahí tenemos que, pues ya el que estar atentos, porque vamos a ver cuál es el mensaje, porque ese es lo que se busca. Que usted sepa dar un mensaje. Usted es mensajero, usted es un enviado, usted es un embajador, pero tiene que tener un mensaje, tiene que saber dar razón de la fe que está en usted. Usted tiene que saber explicar por qué cree en lo que cree, por qué se conduce, cómo se conduce. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el 8º mes, dice Zacarías capítulo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, que quiere decir bendición, nieto de Ido. ¿Cuál fue la palabra? Que Jehová estaba enojado en gran manera contra vuestros padres. Llega Zacarías y le dice, ¿a quién? A los que habían regresado, a los israelitas que habían regresado de cautiverio. Llegan ellos
Dios preparó todo porque a Dios le interesaba que ellos volvieran a reedificar el templo. Se había profetizado que 70 años iban a estar en cautividad en Babilonia por su rebelión contra Jehová. Jehová, el que toma por hijo, lo disciplina. ¿Qué es lo que vemos entonces en el Antiguo Testamento? Sombra y figura, ¿verdad? De Cristo, pero también vemos cómo es Dios. Se revela cómo es Dios para con los que Él escogió como pueblo. ¿De qué me sirve a mí ahora, en este siglo XXI? Es que cuando veo el Antiguo Testamento conozco a Dios, cómo es Dios para con su pueblo. Entonces aprendo que Dios va a ser así conmigo. Si yo no quiero tener castigo, vara de Jehová, yo no tengo que ser como Israel. Primera de Corintios 10 dice que todo lo que está escrito de Israel es para nosotros, para los que nos han alcanzado los fines de los tiempos. Hermanos, ya tenemos aquí la película, el pasado, qué hacer y qué no hacer, cómo agradar a Dios. Y por eso es que yo les digo, pasemos tiempo en la Escritura, hermano. Volvamos a la Biblia, volvamos a las sendas antiguas y preguntemos cuál es el camino. Cristo es el camino. Tiene que haber palabra, debemos de entender, pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. La Biblia está ahí para nuestro ejemplo, hermano, está escrita, es un milagro recopilado. Dios la guardó, la han querido enterrar, destruir, quemar y todo, y no han podido. La palabra de Dios está, y es un milagro, hermanos. En verdad, tener la Biblia así como tal es un milagro y debemos de valorarla. No es de que llegue usted del culto y ahí la ponga en un estante, en algo, y hasta el domingo a las 11 de la mañana anda corriendo, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde dejé mi Biblia? Pase tiempo, mire, esta no se descarga, hermano, esta no te quema la vista, sí, ni te desgasta el dedo. Esto es la palabra de Dios. Muy bien, Dios entonces habló en el pasado, dice, a nuestros padres a través de los profetas, dice Hebreos 11:1, y ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Dios ya habló, tiempo pasado. A los antiguos ya les habló, a los no tan antiguos ya les habló. Y esa palabra está viva y Dios nos está hablando también a nosotros. ¿Y qué les dijo entonces Zacarías? Mire, es hermoso el libro de Zacarías, hermano. Es un libro de consuelo, de ánimo, de esperanza. Y se lo dice a un pueblo que sin ánimo, destruido, había perdido todo, la personalidad. Imagínense que se lleven a tu pueblo 70 años de esclavos. Perdieron identidad, perdieron todo, perdieron su santidad, su conocimiento de Jehová. Y ellos llegaron unos 50,000 judíos, aparte los que estaban que no se los pudo llevar Nabucodonosor, y los que se quedaron en Babilonia, porque hubo judíos que ya no quisieron regresar a Jerusalén porque ya no tenían identidad, y dice la historia bíblica que ellos ya habían enriquecido allá en Babilonia, o sea, ya iban a tener como Abraham que dejar todo e irse a Jerusalén, y no había templo, no había identidad. Y hemos hablado que el templo, mi confesión de fe me identifica. Yo tengo identidad aquí, yo soy cristiano, yo me congrego en Jiquilpan 15, hermano, y trato de vivir conforme a mi identidad. ¿Sí se entiende eso? Muy bien. Entonces llega Zacarías y les dice al remanente que estaba allí, se dice la historia, cerca de 50,000 judíos regresaron a reconstruir el templo. Y les dice Zacarías, dice Jehová que está muy molesto contra su generación pasada. Y aquí ocupa la palabra contra sus padres, pero no los papás de ellos, sino es una figura literaria. Lo que en otras traducciones se maneja es la generación de ustedes. ¿Quiénes? Sus antepasados. Imagínense cuántos años tenía la nación de Israel hasta aquí. Y él les dijo que estaba muy enojado contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios le había enviado a los profetas de la antigüedad. Entonces ya vemos que efectivamente está hablando a la generación pasada, porque está nombrando a Isaías, a Jeremías, a todos los que fueron antes de que fuera llevada Israel en cautividad. Y no los oyeron. ¿Por qué estaba enojado Jehová contra la generación de ese pueblo que estaba allí? Recuerde, llega Zacarías y está hablando del pasado. ¿Cuál fue el pasado? No me obedecieron.
y los castigué y los moví a las naciones para que los esclavizara a Nabucodonosor y los llevara como esclavos a Babilonia. Les dice el motivo, ¿por qué? Porque les hablé y no me oyeron. Y les dice a ellos, ustedes no sean como ellos. O sea, más claro, Dios habla claro, hermano. Dios les habló claro, les dice, contra ustedes, contra su generación estoy muy enojado, porque les hablé y no me obedecieron. Ahora, en mi misericordia les permití que regresen para edificar el templo y volver a mí. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Cuántas veces dice volveos, volveos? ¿Qué quiere decir? Arrepiéntanse, porque ellos venían contaminados, venían con tanto paganismo, hermano. Y Dios les manda a volverse. Hasta ahí la introducción. Zacarías, la introducción, ¿cómo se divide? Del 1 al 6 es la introducción y es el primer mensaje de Zacarías. Y ahora lo que vamos a ver es el versículo 7 que hemos titulado Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Y este es el sermón número 2 de la serie del profeta Zacarías. ¿Y qué vamos a ver en este segundo sermón? Bueno, en algunas Biblias de estudio tiene la visión de los caballos, ¿sí? Quiero que vean que del capítulo 1, verso 7 al capítulo 6 hay 8 visiones. 8 visiones tuvo Zacarías, hermanos. Algunos cuentan 10 visiones, pero pues no es relevante si son 10, si son 8, o sea, las que están escritas aquí, y es un lenguaje, es una escritura de lo más apocalíptica que pueda haber. Muchos no van a Apocalipsis porque dicen, es que me da miedo, me decía una persona. Apocalipsis me da miedo y no le entiendo. Y es verdad, porque son mensajes, de ahí sale el término, mensajes o situaciones, dicen apocalípticas. ¿Y qué es esto? Pues son situaciones de que están hablando, se llama en el estudio bíblico escatológicas, o sea, hechos futuros. Imagínense que Zacarías es el profeta más mesiánico que pueda haber en el Antiguo Testamento. Él habla 500 años antes de la entrada de la pasión de Cristo, de la entrada de Cristo. Dice, mira tu rey entrando en un pollino de asno. Lo dice Zacarías, pero lo vamos a ver más adelante. Aunque en su casa al rato a la hora de la cena, en lugar de hacer otra cosa, lea el libro de Zacarías. Son 14 capítulos, un libro precioso de consuelo, de esperanza, sí, de misericordia de Dios, hermano, porque Dios los reprende, pero a ellos les dice, a sus padres los destruí, los reprendí duro, hermano. Dios puede destruir y reprender, sí, si se le desobedece. Yo quiero estar en la bendición de Jehová. ¿Cuál es lo que debemos de hacer, hermano? Como hijos obedientes, valga el redundar, obedecer. Dice que en esto conocerán que sois mis discípulos si obedecieren mis mandamientos. Es que esa es ¿cuál fue la caída? La desobediencia. ¿Cuál es la restauración y la restitución? La obediencia. En Deuteronomio 28 están las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. No está complicado, hermano. Hasta los niños de la escuela bíblica lo entienden perfectamente, pero el que no ha nacido de nuevo no lo entiende. Así que hay que estar pidiéndole a Dios. Yo he orado mucho siempre para que Dios nos dé oídos de sabios para oír y lengua de sabio para hablar. Yo le digo, Señor, dame gracia para poder enseñar y dale gracia y danos gracia para poder aprender. Gracia y humildad, hermanos. Entonces vemos que tuvo de 8 a 10 visiones. No son sueños, porque algunos dicen, es que soñó. No. ¿Y sabe qué? Fue en un día, hermano. Dios le dio de 8 a 10 visiones. ¿Y qué es visiones? Entrar en un éxtasis, pero no es sueño. Está así y entró en un éxtasis. Y en el versículo 7 dice la fecha de esta visión. Es a los 24 días del mes 11,
Recuerde que el calendario hebreo no es como el nuestro, sí hay muchas diferencias. Aquí la fecha de esta profecía es del 15 de febrero del 520 antes de Cristo, imagínense. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, quiere decir que en el mismo año, ¿sí? En el mismo año, en el mismo día que él dio la primera palabra, les dice al pueblo que él tuvo la visión. Vamos a leerlo. Dice: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido, diciendo, verso 8, y le subrayé, dice que soñó o vio. Dice, vi de noche, ¿verdad? Ya en la noche de ese día, ¿qué es lo que vio? Dice aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y aquí alazán en hebreo, en este escrito se escribe Edom. Edom es rojo, los edomitas. Recuerde, ¿cuántos se recuerdan la historia de Saúl y Jacob, que vendió su primogenitura por un caldo de lentejas, un guiso rojo, y de ahí le pusieron a Esaú rojo, que quiere decir, que le dice Edom, ¿sí? Y de ahí vienen los edomitas. Así que el caballo alazán, del varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, ¿qué quiere decir entonces la traducción? Un caballo rojo, ¿sí? Un alazán. De hecho, el alazán, cuando usted ve la descripción de la palabra alazán, es un caballo rojizo, ¿verdad? El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Vamos a ver estos dos primeros versículos, el 7 y el 8. Vaya buscando Apocalipsis capítulo 6, si es rápido para desenfundar, desenfunde, mueva su Biblia. Apocalipsis capítulo 6. Es una relación muy clara. ¿Qué le dije yo? Que Zacarías es un profeta con un escrito completamente, ¿qué? Apocalíptico. Vea usted el lenguaje. Él no tiene un sueño, él tiene una visión de noche. Dice, vi de noche. ¿Y cuál es la visión que tuvo Zacarías? Dice que vio un varón montando o cabalgando sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en el valle, y aparte de eso, detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Tuvo esta visión Zacarías, y en Apocalipsis 6 hay una relación muy clara. Le voy a dar lectura si no ha llegado a Apocalipsis 6. Dice Apocalipsis capítulo 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La Biblia se explica con la misma Biblia, familia. ¿Qué vemos aquí? Que el significado de un caballo de color blanco significa victoria. Y en la historia, cuando el ejército romano celebraba la victoria en el desfile, entraba primeramente con un caballo blanco en señal de que habían vencido. Y aquí vemos en la escritura apocalíptica que Juan tiene esa visión. Ve primeramente un caballo. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Que las visiones de Dios, porque no es visión de Zacarías. ¿Quién le hizo ver? ¿Quién le mostró la visión? Dios a Zacarías. Y Dios también a Juan en la isla de Patmos le mostró otra visión, que era ¿qué? Con caballos. Era tipo de cada color tenía una explicación, y aquí vemos que el caballo blanco, porque Zacarías nombra que al alazán, caballo overo y caballo blanco. Entonces en esta lectura apocalíptica vemos que Juan ve primeramente al que salió para vencer. ¿Quién es el que salió para vencer? Dice, y salió venciendo y para vencer. Está hablando de Jesucristo. Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos viendo el caballo de la muerte, o sea, de la guerra, perdón. Cuando abrió el tercer sello, son 4 caballos, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, la muerte, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, o sea, con pestes, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, entonces esta es una referencia a Apocalipsis 6, para entender que la visión viene de parte de Dios. La visión que tuvo Zacarías fue de que él se la imaginó. No, fue claramente de parte de Dios. ¿Qué otra relación tenemos? Recuerde, esta es una regla de interpretación. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia no necesita otro libro para interpretarla. Por eso cuando veamos confesiones de fe como, me da luego pena decirlo, pero bueno, es necesario para que se entienda. Los testigos de Jehová tienen su Biblia, su interpretación más. ¿Qué revistas venden de casa en casa? La Atalaya y el Despertar. Ellos, para que sus congregantes entiendan la Biblia, ellos se la explican a través de estos libros, ¿sí? Los católicos tienen sus sacramentos y las tradiciones de la iglesia. Los mormones tienen su Biblia más la perla de gran precio. Los adventistas tienen su Biblia más las profecías de su profeta, valga la redundancia, Elena G. de White. Nosotros debemos tener la Biblia más la Biblia, el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. No necesitamos otro libro, hermanos, para entender la Biblia. La Biblia se debe interpretar con la misma Biblia. Ok. Vemos entonces lo del caballo alazán, el caballo rojo, Edom. Dice aquí una escritura profética anterior a Zacarías. Viene hablando Isaías en el capítulo 63:1 y pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, o sea, rojo, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo, responde, el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿De quién está hablando el profeta Zacarías? ¿Quién es el que vendrá y hará juicio? Está hablando la figura literaria, dice que se manchó de rojo porque pisó, dice, como el que pisa las uvas en un lagar. Es donde se extraía en este rito, en esta manera que tenían los israelitas y los pueblos antiguos para aplastar las uvas y que saliera el jugo de uva, que era de alta estima en estas tierras. Entonces esa figura está hablando que ¿quién es? Es Jesucristo, que vendrá y hará juicio sobre las naciones. Y mire, dice que vendrá y destruirá y vendrá con ira. Y muchos dicen, pero no es Dios. Pues sí, pero Dios ya nos está dando la oportunidad de arrepentirnos antes de que venga el juicio. Él va a venir ya en esa autoridad, y cuando nos presentan las visiones, figuras de caballos, habla de poderío, habla de ejército. Ya no viene en un cordero,
Es como está la figura. Ya no vendrá como el cordero, ¿sí?, sino vendrá ahora como el león de la tribu de Judá. Ya no vendrá en un pollino de asno, sino vendrá que en un caballo para vencer, venciendo. Dice que vendrá después a hacer juicio, destruirá, dice, a las naciones que se rebelaron y que no quisieron su misericordia. Así que, como ven, es algo muy fuerte esto. Y sigue diciendo, porque el día de la venganza está en mi corazón. Está hablando el que monta el caballo rojo. Y el año de mis redimidos ha llegado. Así como viene juicio, también viene liberación para otros. ¿Sí me está oyendo? Y el año de mis redimidos, de mis rescatados ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé, pisé, destruí los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Qué tremenda visión de Isaías. Hermanos, ¿qué tienen que ver las visiones? ¿Por qué Dios habla a través de visiones? Pregunto, ¿Dios sigue hablando a través de visiones hoy? Si alguien te dice, es que vi esto y vi el otro, ¿qué debo yo de hacer ante el que dice, es que yo vi un ángel que bajó y ya ve que te cuentan tantas cosas? ¿Qué debo de hacer ante eso? Yo, como miembro de una iglesia, y viene un hermano o viene alguien a predicar y dice, hermano, anoche yo vi, porque algunos no saben si vieron o soñaron. Y algunos cuando interpretan a Zacarías dicen, es que Zacarías tuvo un sueño. No, yo les digo, está claramente, Zacarías dice, vi de noche. Y después, cuando vamos a ver más adelante, dice que el ángel lo tocó, dice, y fui como el hombre que despierta de un sueño, pero está usando una figura, dice, ¿cómo? Sí, él estaba en éxtasis y tuvo 8 o 10 visiones. Ahora, ¿por qué es en visiones? Porque es la manera en que Dios se comunicó con los profetas que él enviaba. Pero ya la profecía está terminada, hermano. Ya el canon está cerrado de Génesis, Apocalipsis. O sea que si alguien viene y que tiene una visión nueva, ¿qué le decimos? Pues ¿en qué parte está? Porque si no está aquí, o sea, ya Dios no va a desperdiciar, hermano. Por eso debemos tener cuidado. Ahora, hay mucha gente que dice, es que Dios me dijo, tuve un sueño, Dios me habló. Yo no cuestiono el tema de que si Dios le habló o no. Yo lo que voy a cuestionar es lo que Dios le habló y le voy a decir, bueno, a ver, dime qué te dijo. Bueno, me dijo, voy a decir algo chusco, que dejara a mi esposa porque tiene otra mujer. Para mí, a eso no te lo digo Dios, te lo dijo tu carne, te lo dijo el diablo. ¿Sí entiendes? Si no se coteja con la palabra, no le hagas caso, no es de Dios. Hermano, ya no hay alguien que te venga con palabra canónica, que te diga, es que ahora sí dice el Señor, todos tenemos que vestir de blanco porque el Señor me dijo y tuve una visión donde todos estábamos de blanco y tenemos que, porque si aceptamos una visión, vamos a tener que aceptar ¿qué? Todas las visiones. Y ya no va a haber orden. ¿Y cómo es que regulamos, hermano? Es con la palabra. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Hermano, aquí están. Dios ya habló. Vea Hebreos capítulo 11, ahí en su Biblia, rápidamente. ¿Qué es lo que dice? Dios habiendo hablado, ¿sí? Llegue Hebreos 11:1. ¿Cómo dice allí? Dios habiendo hablado. Hebreos, vaya al final casi de la Biblia, del Nuevo Testamento. Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces dice allí? ¿Quién ya llegó? ¿Cómo dice Hebreos 1. Yo dije 11:1, ¿verdad? Perdón. 11 es cuando habla de la fe. Hebreos 1. Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces dice? Muchas veces. ¿Dónde están esas muchas veces? Están escritas en el Antiguo Testamento. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado, ¿en qué tiempo está? Habiendo hablado, tiempo pasado. Y de muchas maneras. Hermano, Dios habló a través de sueños, a través de visiones.
Dios le habló, un ejemplo, ¿cómo le habló a Moisés? En la zarza ardiente, ¿sí? Hablaba a través de señales en los cielos. Dios ya habló. Eso es lo que debemos de entender, porque es peligroso no entenderlo, hermano. Porque si cada quien va a empezar a decir, es que Dios me dijo, sí, hermano, Dios me dijo, ¿dónde está? Aquí está la palabra profética, dice la misma Biblia, más segura, y haremos bien a aferrarnos a ella, hermano. ¿Por qué hay tanta desviación? ¿Por qué hay tanta falsa doctrina? Porque ¿cómo controlas a la gente que empieza y entran en éxtasis y dice, y así te dice el Señor, y que el Señor me está diciendo? Hermano, ¿para qué? Dile, así dice el Señor, aquí está, arrepiéntete o te irás al infierno. O sea, léele la palabra. Y si le quieres poner emoción, pues léesela con emoción, que es así como se debe leer. Dios, habiendo hablado tiempo pasado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló a través de ¿quién? De los profetas. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Zacarías que le dijera a los que estaban allí? De que él le había hablado a la generación, a sus padres, a la generación pasada. Dice que le envié el mensaje con los primeros profetas. ¿Y cuál fue la ira de Dios? ¿Por qué Dios estaba airado con ellos? Les dice, yo a sus padres permití que los llevaran primero a los antepasados a Egipto, allá los tuvieron, y luego los volvieron a llevar a Babilonia. Dice, yo lo permití. Dios permitió, quitó su escudo, quitó su cerco para que las naciones vencieran a Israel. Dios los dejó y se lo llevaran en cautividad. Pero aún en eso Dios los iba viendo. Dios lo que quiere es el arrepentimiento del pueblo. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, hermano. Entonces aquí vemos que Dios ya habló. ¿Cuántos entienden eso? Le habló a los padres, dice, por los profetas. En estos postreros días, ¿qué significa postreros? En estos últimos días, Dios nos ha hablado. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? No, Dios nos ha hablado. No, perdón. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿qué es lo que quiero afirmar? Dios ya nos ha hablado, pero no es presente, hermano. En estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿sí? Dios nos ha hablado, ¿qué es? Presente, no es pasado. Ya ve, yo hasta me estaba yendo con usted. Dice, nos ha hablado por el Hijo. No es presente, dice, Dios nos ha hablado. Sí, en este tiempo postrero, está diciendo actualmente el autor de Hebreos. Pero eso que Dios dice, el autor de Hebreos, esto que Dios nos habló ahora por el Hijo, ya es pasado, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios sigue hablando y el diablo y yo seguimos estorbando, hermano. Así que debemos tener cuidado. Ya Dios habló y aquí está en la Biblia. Así que es la importancia. Dice que Dios habla de muchas maneras. ¿Cómo le habló a Zacarías? A través de visiones. A Jeremías, ¿qué le mostró? Un jinete con un caballo rojo que venía todo manchado de rojo, tipo de sangre, que venía de la guerra, y estar haciendo referencia a Jesucristo. Por lo regular, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y aquí entonces vemos en la visión de los jinetes y de los caballos que dice que vi de noche. Vamos de nuevo a Zacarías, regresa a Zacarías, verso 8. Dice, vi de noche, o sea, no soñó, lo vio, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, o sea, un edom rojo, el cual estaba entre los mirtos. ¿Qué son los mirtos? Son arrayanes, ¿sí? Que había en la hondura, o sea, en un valle, en una hondonada. Pero no solo vio a este hombre, a este varón, sino que detrás de él había caballos alazanes, o sea, rojos también, overos. Aquí overos, este término es pinto. En algunas otras dice que es pinto, pero que da la semejanza de ser un caballo sucio, con tonos pálidos.
Entonces los autores y lo que pensamos es que este sea el caballo amarillo, ¿verdad? El caballo que vimos en Apocalipsis. ¿Qué tipifica el caballo amarillo? El de la peste, el de la enfermedad, el de la muerte, ¿sí? Overos y blancos. ¿Qué tipifica el blanco? Ya la victoria. El caballo rojo viene, hace juicio, viene la muerte, vienen las pandemias, vienen las enfermedades, terremotos y todo, y se acaba gran parte de la población mundial, y viene el juicio, y de allí luego viene el Señor en caballo blanco, ya como señal de triunfo. ¿Qué está profetizando Zacarías, hermanos? Porque el tiempo se me acaba. ¿Qué está profetizando Zacarías? ¿Por qué el título de este sermón es el Dios de toda consolación? ¿Cómo estaba el remanente de Israel que había regresado? Con la baja moral, no tenían templo, pero obedecieron, y esa es la importancia que siempre debemos ver en las Escrituras. ¿Por qué Dios les empieza a dar estas promesas? ¿Sí? Que Él iba a hacer juicio contra las naciones que los habían puesto así, y Él iba a hacer juicio contra todas las naciones que se levanten contra la iglesia de Cristo, y Él iba a hacer juicio, y por eso muestra el caballo rojo, que es el que es de guerra, de militar, y muestra el caballo pálido, que es el que también trae muerte, pero al final dice y caballos blancos, ¿verdad? Donde ya vendrá para reinar. Y es que esa es la historia de Zacarías, que habla y profetiza escatológicamente del triunfo eterno ya de Jesucristo en caballo blanco, hermano. Y lo vamos a ver en estos 14 capítulos, y estamos viendo primeramente una de la primera visión que tiene. Vamos a ver la otra en el verso 9, y pregunta, miren, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Porque esto es algo que siempre veo yo en mi estudio bíblico, y lo hago, y yo se lo comparto, como dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido enseñaros todo el secreto de Dios. Cuando estés leyendo algo en la Escritura y no lo entiendas, dile al Señor, Señor, ¿qué es esto? Porque tenemos el Espíritu Santo ahora, dice Juan. Ya no tendremos necesidad que nadie nos enseñe propiamente, dice Juan, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando estoy estudiando la Biblia, a veces me trago y digo, Señor, ¿qué es esto? Y le digo, Padre, enséñame, no entiendo qué significa esto, ¿sí? Y vemos que Zacarías aplica eso, hermano. Porque imagínate, tiene una visión. No es sueño, no está dormido, sino que él dice que en la noche se da uno la idea que de repente, ¡pum!, tuvo un éxtasis, y de repente ve a un varón, hermano, en la noche. Y sí estaba en éxtasis, porque si no, sales corriendo, ¿o no? Veo un varón a ver en un caballo así, pero ni dos veces me voy. No, él se quedó y vio todo eso. Y entonces le pregunta al ángel, dice, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Usted va a escuchar historias en la Biblia de las visiones, de las teofanías se llaman, o cristofanías. Cuando dice el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Por lo regular es lo que la mayoría creemos, del Cristo preencarnado. O sea, Cristo el Señor, la segunda persona de la Trinidad, no empezó cuando nace en el Nuevo Testamento, no. Cristo es eterno, dice, Él ha estado con el Padre desde la eternidad. Entonces, Cristo, vemos aquí que Él se manifestaba, las cristofanías, como el ángel de Jehová, era Dios mismo, Dios en la tierra. Él venía, bajaba, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos, o sea, esa visión, los caballos, los varones. Verso 10, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, mira, parece que se contradice. Él le pregunta al Señor y habla del ángel, pero luego le responde, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra
Pero antes de eso, yo quería llevarte a eso, que él preguntó que qué era esto. Dice, ¿qué son estos, Señor mío? Hermano, ¿cómo debemos estudiar la Biblia? Cuando entramos en temas, en relatos así o situaciones que no entiendas, ¿qué debes de hacer? Sí, ahorita está San Google, ¿no? Que hay preguntas y todo, pero cuando estás estudiando tu Biblia con solo un cuaderno y algo, y tu Biblia, y tú tienes que aprender, hermano, a preguntarle a Dios como aquí hace Zacarías, ¿sí me explico? Y decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Porque también ¿dónde lo vas a aplicar? En tu vida, hermano. Cuando te están pasando cosas que tú dices, esto que está pasando no lo entiendo, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer cuando algo está pasando o tienes que tomar una decisión en tu vida? Tienes que decirle, Señor, ¿qué es esto? Dame dirección. Zacarías estaba en esa cuestión, porque bien, el diablo estaba allí también y era real. Y él, para no fallar, le dice, ¿qué es esto? Y ya es cuando recibe entonces la instrucción que el varón que estaba montando el caballo alazán y que estaba entre los mirtos, imagínate qué visión, hermano, entre unos árboles, unos arrayanes de noche, y allí, y se da cuenta usted de que no estaba solo, sino que además habían varios caballos. No nombra aquí, me extraña un poco, y le pregunté al Señor y vi en algunos comentarios, si usted se da cuenta, en el verso 8 dice que estaba el varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los arrayanes, los mirtos que había en el valle o en la hondonada o en la hondura, pero detrás de él dice que había caballos alazanes, overos y blancos, pero usted se da cuenta que en la narrativa no dice que estaban montados, no dice que habían jinetes, pero en otras traducciones dice que eran montados, dice los caballos así. Entonces preguntó, verso 9, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. O sea que Jehová mandaba a vigilar, a inspeccionar la tierra a estos caballos. Pero si se da cuenta, no nombra jinetes, que no sería sorprendente. Imagínense que habló la mula, pues también pueden hablar los caballos, pero como en otras traducciones sí nombra jinetes, pero en la Reina Valera no. Pero imagínense que usted vea a Zacarías que en la visión le habló el varón, pero después van a regresar esos caballos que envió el varón que estaba sobre el caballo alazán, y regresan y le dan el reporte. Pero digo, pues no fueron los caballos, han de haber sido los jinetes, ¿no? Pero aquí esos detalles así no es para cortarse las venas. Aquí lo que queremos ver, que Dios usa de muchas maneras, muchas formas de comunicarse con sus profetas, y como Dios es espíritu, Él hablaba a través de los sueños. Ahora, ¿yo puedo tener algún sueño? Sí, pero ¿es para cambiar el mundo? No, dígalo, es para cambiarme a mí. ¿Yo puedo tener un sueño de parte de Dios? Sí. ¿Dios me puede hablar a través de un sueño? Sí. ¿Para cambiar la Biblia? ¿Para cambiar el ritmo del mundo? No, dígalo usted, para cambiar mi vida, para que yo entienda que debo corregir. Dios puede inducir un sueño. Y uno dice, wow, tuve un sueño que me impactó, que no es sueño. ¿Sí? Ya se me acabó el tiempo, porque iba yo a explicarle un poco más sobre eso. Ok, nada más veamos que mandó a recorrer. Dice el verso 12, respondió el ángel de Jehová y dijo, el verso 11, el verso 10, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Verso 11, ellos regresaron, hermano, los caballos con los jinetes, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. O sea, llegaron los caballos con los jinetes, se infiere, y le dan el reporte al que estaba montando el caballo alazán, que es tipo de ¿quién? Del ángel de Jehová, que el ángel de Jehová es tipo de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Llegan y le dan el reporte y le dicen, hemos recorrido la tierra, y mire, y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Hasta ahí vamos a llegar, y luego vamos a ver que lo que Dios va a hacer.
Pero entonces, ¿qué significa este reporte? Que toda la tierra estaba reposada. ¿Qué es reposada? Tranquila, contenta, en paz, y estaba quieto el mundo. Pero ¿qué es lo que estaba sufriendo? Su pueblo, sus hijos, su terreno. Todos los demás estaban bien menos Israel. Entonces es cuando Dios habla de que iba a hacer juicio sobre las naciones. Porque ahorita el mundo, ¿cómo está, hermano? El mundo está contento, el mundo está bien. ¿Y quién es la que sufre? La iglesia. Pero por hoy terminamos. ¿Cuántos quedaron más confundidos que al principio? Les explico. Miren, ¿podemos evitar ese tema escatológico? ¿Qué diría? Sí, es un libro muy enredado. No, hermano, usted se va a ir dando cuenta, si persevera conmigo, de que es un libro preciosísimo. Y como pusimos el título, el Dios de toda consolación. Empieza a hablar del Espíritu Santo y empieza a hablar de las promesas. Dios es un Dios de promesas, y va usted a darse cuenta en el estudio de este libro de los planes que Dios tiene para Israel en un futuro cercano, y los planes de paz, de bien y no de mal que Dios tiene para su iglesia, que ya es ahora en el mundo entero. Dios tiene planes y los muestra en los caballos. Viene juicio, el caballo rojo, junto con el caballo amarillo, la muerte, pero también vendrá Él en caballo blanco. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá mejor noticia que esa, hermano? Pues esa la tiene Zacarías. Es un profeta que trae una palabra de aliento, de consuelo. ¿Qué nos pide? Volver a Él y obedecer su palabra. Nos vemos el domingo. Dios le bendiga mucho. Amén.